Bienvenido a este curso completo de AutoCAD. Estaremos viendo las herramientas que nos ofrece este programa. AutoCAD es un software de diseño asistido por computadoras, y a este diseño asistido por computadoras suele llamarse CAD. El programa que vamos a utilizar está enfocado en el diseño asistido por computadoras, que se va a utilizar para diseño técnico aplicado en arquitectura o en ingeniería civil. Se puede hacer modelado 2D y modelado 3D. Es un programa de Autodesk muy similar a otros programas con los cuales podemos aumentar la posibilidad de tener mayores herramientas técnicas para el ámbito laboral. Vamos a conocer la interfaz del programa. La primera vez que ingresemos al programa nos va a aparecer esta interfaz. Esta es la pantalla de bienvenida. En la parte izquierda tenemos el menú de información. Vamos a hacer clic y tenemos todo lo que son las novedades y respecto a videos para tratar diferentes trabajos que se hacen en AutoCAD. Estos son videos que nos va a permitir, una manera de tutorial, profundizar o resolver algunas dudas que podamos tener en el manejo de este programa. Vamos a regresar al área donde estábamos y nuevamente llegamos a la pantalla de bienvenida. ¿Qué es lo que tenemos en la interfaz de bienvenida? En la parte derecha tenemos lo que son notificaciones y tenemos la posibilidad de conectarnos a través de la plataforma con una cuenta que nosotros podamos conectar directamente al AutoCAD. Esta conexión que nosotros podamos tener con AutoCAD, al tener una cuenta gratuita tenemos algunas limitantes. Sin embargo, al tener una cuenta premium podemos acceder a varios recursos y podemos tener elementos que nos permitan mejorar la interacción, por ejemplo en la nube, y poder guardar archivos en internet. En la parte central tenemos lo que son los documentos recientes. Acá podemos ver los documentos que se han abierto recientemente. El área de documentos recientes se puede cambiar la visibilidad de estos elementos. Si nos vamos a estos iconos, podemos ver que en este momento estamos viendo elementos en previsualización. Podemos reducir para poder tener mayor amplitud o podemos ver simplemente con los nombres de los documentos. Vamos a volver a la pantalla principal. En el sector de al lado tenemos ya las herramientas para poder ingresar y trabajar con el software. En este sector, para iniciar con el programa, podemos entrar con un documento completamente en blanco, que sería un documento inicial, o podemos acceder a plantillas. Tenemos diferentes plantillas con las cuales nosotros podemos trabajar. Estas plantillas nos ayudan
a tener configuraciones netamente para el trabajo que nosotros vayamos a necesitar. Tenemos plantillas que son netamente para trabajo en 2D y tenemos plantillas que nos va a dar herramientas para el trabajo en 3D. Otra opción es poder abrir archivos. Si yo ingreso para poder abrir archivos, puedo escoger un archivo existente en mi computadora para poder abrir el archivo correspondiente. Otra opción es que nosotros podamos tener un conjunto de planos elaborados para un proyecto. La siguiente opción es que nosotros podamos traer plantillas a través de internet. Y la siguiente sería para poder verificar algunos ejemplos. Nosotros tenemos acá justamente archivos ejemplo que podamos ver. Si accedemos a estos, podemos verificar que son elementos elaborados para que nosotros podamos tener como un ejemplo. Acá nos dice que nosotros vamos a abrir como elemento de solo lectura. Y como ven, ya tenemos un plano que nos puede servir como ejemplo para poder ver el alcance de este programa. Vamos a cerrar esto para poder ver de manera completa las herramientas que cuenta el AutoCAD. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es vamos a abrir un nuevo archivo haciendo clic en el icono de acá. Muy bien, tenemos la interfaz en la cual nosotros ya podemos trabajar un determinado proyecto. Estamos en el espacio de diseño, estamos ya en el área de trabajo. Lo primero que debemos de ver es que nuestra interfaz es de color oscuro. Una pantalla de color negro que nos va a permitir estar los tiempos más largos con menos cansancio, ya que colores claros provoca cansancio a la vista. Entonces este color nos permite trabajar tiempos mucho más prolongados, ya que en un proceso de realización de un proyecto nos vamos a dar cuenta que podemos estar bastantes horas delante del computador. Uno de los primeros elementos que vamos a ver son los accesos rápidos. Estos accesos que nos permite directamente ir a la opción que nosotros querramos. Si nosotros haciendo clic en esta pestaña constantemente utilizamos, por ejemplo, abrir documento, nuevo documento, guardar documento, utilizar propiedades, hacer un render, cualquiera de estas opciones, mientras más frecuente vayamos a utilizar, va a aparecer como acceso directo, de tal forma de que nosotros podamos hacer un clic para que aparezca en las opciones. Entonces estos elementos nos van a permitir generar unos accesos rápidos para que nosotros podamos utilizarlos. Podemos abrir la cantidad de accesos directos que nosotros veamos convenientes. Por ejemplo, también podemos ir reduciendo los que nosotros veamos que no nos van a ser útiles. Podemos aumentar, como ven, los que nosotros veamos que vamos a utilizar, y de la misma forma podemos ir quitando
estos elementos para que funcionen como acceso directo y no sature nuestras pantallas. El siguiente elemento que vamos a ver es donde se encuentra el nombre de Autodesk AutoCAD 2019. En este sector está el nombre del archivo o el nombre del proyecto con el cual nosotros vamos a guardar. Si, por ejemplo, empezamos a trabajar con cualquier elemento, nos va a indicar acá en este sector con un asterisco que este documento no ha sido guardado. Cuando nosotros guardamos el documento, ese asterisco va a desaparecer. ¿Cómo guardamos? Simplemente podemos ir donde está el icono del AutoCAD, donde vamos a encontrar el menú emergente, donde están todas las opciones que también vamos a utilizar y lo hemos visto en la barra de acceso rápido. Podemos colocar guardar. Vamos a guardar en este caso en el escritorio. Vamos a poner como clase número 2 y es importante que podamos recordar que en las clases anteriores nosotros habíamos hablado de que todos los documentos creados con un AutoCAD 2019 no van a ser abiertos con versiones anteriores. Es decir, que si yo tengo un AutoCAD 2016 y estoy queriendo abrir un archivo creado en AutoCAD 2019, no va a ser posible. Para eso, cuando nosotros guardemos, necesariamente vamos a tener que escoger la versión con la cual nosotros podamos pasar el archivo. En este caso podemos utilizar la versión 2010, que es una versión universal. Una vez que hacemos esto, colocamos guardar y como ven, en primer lugar el nombre ha cambiado en el título y donde dice clase N2 el asterisco ha desaparecido. Nuevamente, si volvemos a trabajar y hacemos alguna otra división, el asterisco vuelve a aparecer. Es un indicador que nosotros no estamos guardando el documento y nos va a permitir poder hacer el guardado correspondiente y no perder los datos. Continuando conociendo la interfaz, vamos a eliminar los círculos que habíamos realizado con la tecla suprimir y lo que a continuación vamos a ver son los menús. En los menús tenemos todas las opciones y herramientas con las cuales nosotros podamos trabajar. Cada uno de estos menús nos permite tener un listado en la cinta de opciones donde van a estar todas las herramientas que vamos a utilizar a continuación. Muy bien, a continuación vamos a ver lo que nosotros tenemos en la barra de menús. La barra de menús no se puede ver de forma predeterminada cuando iniciamos el AutoCAD. Para eso nosotros podemos ir a esta pestaña con la cual nosotros podemos mostrar la barra de menús. Una vez que nosotros activamos, podemos encontrar todos los menús con todas las opciones para poder utilizarlo. En esta barra tenemos una infinidad de herramientas que nosotros vamos a utilizar para el manejo de diseño técnico, ya sea arquitectónico o de ingeniería civil. Como anteriormente mencionábamos, esta barra de menús
puede esconderse o puede volver a mostrarse dependiendo a la utilización que nosotros vayamos a darle. De todas formas, esta barra de menús, con todas las opciones que tiene, también están presentes en otras áreas de nuestro programa. Por ejemplo, nuevo archivo, abrir archivo, guardar archivo, está también presentes en los otros menús. De la misma forma, la cinta de opciones que tenemos tiene, en resumen, los elementos necesarios también para poder trabajar. Elementos y herramientas que vamos a ir conociendo a medida que vamos avanzando esta clase. En la barra de opciones tenemos varias herramientas. Si nosotros nos acercamos a los elementos que tienen estos menús emergentes, podemos ver que dentro de esta herramienta existen otras herramientas sobre el mismo que nos van a permitir buscar elementos que nos pueda servir. Cada uno de estos elementos tiene un submenú emergente que nos va a permitir trabajar de forma adecuada según el requerimiento que nosotros tengamos. Por otra parte, cabe recalcar que cuando nosotros nos acercamos a un icono, automáticamente el AutoCAD nos da una idea o un ejemplo de para qué nos sirve cada una de estas herramientas. Entonces, si yo me acerco al icono, me indica para qué puedo utilizarlo. Y así con cada uno de estos elementos. Si nosotros no tenemos un espacio suficiente en la pantalla, nuestra pantalla es demasiado pequeña o ya somos expertos al momento de trabajar con algunas herramientas, lo que podemos hacer es optimizar el área de pantalla. Para eso nos vamos a este menú en el cual nosotros podemos ir haciendo clic en el botón o en el menú emergente donde nos dice, por ejemplo, que nosotros podamos minimizar las tabs. Cuando minimizamos, vemos que desaparecen los elementos y solo cuando nos acercamos a las paletas de opciones podemos encontrar las herramientas con las cuales contábamos anteriormente. Y una vez que nosotros hacemos clic en el área de trabajo, estas desaparecen. De la misma forma, si tenemos un poco más de espacio, podemos ir mostrando otros elementos de acuerdo a las características de nuestra área de trabajo. Entonces podemos hacer clic para poder ir alternando o volver a lo que nosotros inicialmente teníamos. Siguiendo con el tema de las opciones y menús, podemos ver en la parte de abajo lo que es la barra de estado, la barra de comandos donde nosotros colocamos datos para que podamos también llamar algunas herramientas. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos clic en lo que dice polilínea, vemos en la barra de comandos que automáticamente aparece el elemento que nosotros estamos utilizando. De la misma forma, si nosotros escribimos, nos aparece directamente esta herramienta con la cual nosotros podemos trabajar. Por otra parte, estas herramientas con las cuales nosotros trabajamos tienen elementos condicionantes, algunas formas de trabajar
que están dispuestas en este sector. Por ejemplo, vamos a utilizar el modo ortogonal. Si hago clic en este elemento y yo quiero trazar una línea, me voy a dar cuenta de que no voy a poder utilizar la línea de forma libre, que si este botón estuviese como ahora sin marcar, ahora sí puedo utilizarlo de forma libre. Otro elemento que vamos a conocer son los espacios de trabajo. Los espacios de trabajo que, por ejemplo, en este momento estamos en el espacio modelo donde nosotros hacemos el diseño, y el siguiente es el espacio papel donde nosotros trabajamos para poder realizar las impresiones. Vamos a volver al espacio modelo. Por otra parte, tenemos algunos menús que son de los elementos con los cuales nosotros estamos creando. Menús contextuales. Por ejemplo, cuando yo escojo este elemento y hago un clic derecho, automáticamente me aparecen las opciones exclusivas para este elemento. Son elementos con los cuales nosotros podemos trabajar, ver, cambiar, mover el elemento. Por ejemplo, podemos ver en el tema de las propiedades las propiedades del elemento. Otra de las barras que tenemos es la barra de navegación. Es esta que nos permite ver, cambiar las posiciones norte a sur, este a oeste, como también pasar de los elementos 2D a los elementos 3D. También podemos ver que las opciones con las cuales nosotros empezamos a trabajar de forma predeterminada se pueden cambiar. Por ejemplo, como ven, en la última opción podemos adicionar, podemos suprimir, podemos cambiar algunos otros elementos que posteriormente vamos a conocer de forma más detallada. De la misma forma, podemos guardar la configuración que nosotros tengamos, que por ejemplo, si nosotros tenemos estos elementos y arrastramos y podemos eliminar, podemos aumentar o podemos simplemente cambiar la disposición de estos elementos, nosotros acercando los elementos podemos colocar guardar con el nombre que nosotros queramos, y una vez que se ha guardado, nosotros, aparte de los elementos predeterminados, encontramos la nueva configuración. Como ven, si nosotros volvemos a las configuraciones predeterminadas, podemos volver a utilizar estas, de forma que si nosotros configuramos a nuestro gusto las herramientas e iconos para que nosotros podamos utilizarlos de forma más fácil, podemos guardar esa configuración. Caso contrario, utilizamos las configuraciones predeterminadas.
debemos de tomar en cuenta que estas configuraciones personalizadas las podemos realizar ya cuando nosotros manejemos de forma un poco más fluida y conozcamos más sobre las herramientas que tenemos a disposición en el AutoCAD. No es recomendable en etapas iniciales hacer estas configuraciones, ya que si no conocemos a profundidad todos los elementos, cuando nosotros vayamos a buscar a un tutorial o simplemente cuando querramos encontrar elementos de forma predeterminada, no lo vamos a poder hacer. Por eso recomendamos que la personalización de nuestras barras de herramientas se haga cuando ya conozcamos una gran parte de estas herramientas, puesto que a medida que nosotros vayamos conociendo, vamos a tomar en cuenta de cuáles son los elementos que más se utilizan y cuáles son los elementos que no se utilizan tanto, para poder esconderlas de acuerdo a cómo nosotros vayamos trabajando. Ahora veremos las formas de navegación. Las formas de navegación vienen a partir del menú Vista. Por ejemplo, tenemos el tema de las coordenadas, y estas coordenadas, si nosotros vamos a la parte inferior, podemos ver que tenemos, como es un dibujo en 2 dimensiones, tenemos el eje X y el eje Y. Si tuviésemos la vista en 3 dimensiones, aparecería el eje Z. Por ejemplo, si nosotros queremos ver el eje de coordenadas, en la primera opción podemos activar y podemos desactivar. Como ven, este elemento nos permite trabajar la navegación en el AutoCAD. El siguiente es el que nos permite ver la navegación en tercera dimensión y también en 2 dimensiones. Como vemos, podemos activar y desactivar este menú. En este elemento lo que nosotros podemos hacer es rotar en 2 dimensiones para un mejor trabajo de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Tenemos la barra de navegación, nos permite trabajar, como vemos, la manito que le denominamos PAM, para poder arrastrar en el área de trabajo. Haciendo un clic con el scroll o con la ruedita del mouse, nosotros podemos rotar, nosotros podemos desplazar nuestro dibujo acorde a nuestras necesidades. De la misma forma, el elemento que tenemos acá, que es el zoom, nos permite traer a una vista principal si nosotros hubiésemos perdido el elemento. ¿Cómo podemos perderlo? De la misma forma, con el scroll o con la rueda del ratón, nosotros, yendo el ratón hacia abajo, hace que el zoom se aleje, y haciendo el ratón o el scroll del ratón hacia arriba hace que el zoom se acerque. Si nosotros perdemos el dibujo, tenemos en la barra de navegación el Zoom Extend. Este elemento permite extender la figura con la cual nosotros estamos trabajando a la pantalla para poder ubicar nuevamente el dibujo en el centro. El siguiente que tenemos es orbitar. Este ya nos empieza a trabajar para un elemento en 2 dimensiones. Como vemos,
en la barra de coordenadas, perdón, en el eje de coordenadas, podemos ver que ya ha aparecido el eje Y, X y Z. Posteriormente vamos a ver ese elemento. Para salir de este comando vamos a colocar escape y nuevamente vuelve el eje de coordenadas a las dos dimensiones, en eje X y en eje Y. Para poder entender un poco más sobre esta área de trabajo, vamos a abrir un nuevo archivo, que en este caso va a ser un archivo ejemplo. Como vemos, este archivo se ha abierto en el espacio de presentación o en el área de impresiones. Vamos a ir al espacio modelo donde nosotros trabajamos y de la misma forma podemos acercarnos, podemos alejarnos, podemos mover todo a partir del scroll del mouse o ruedita del ratón. Si este dibujo estuviese en 3 dimensiones, nosotros podríamos mover a una tercera dimensión y, como ven, aparece y cambia. Si este elemento estaría trabajado en 3 dimensiones, podríamos orbitar para poder ver cómo ha sido modelado. Automáticamente nuestro eje de coordenadas cambia, aumentando el eje Z para poder ver este elemento. Entonces, simplemente moviendo y haciendo un clic con el mouse, podemos orbitar para ver si estuviese en 3 dimensiones. En este caso no está en 3 dimensiones, pero podemos ver a partir de la configuración de vistas si podemos ver en 2 ventanas, que nos permita justamente en la una ventana ver el elemento en 3 dimensiones y en la otra ventana ver la configuración de planta. De esta forma se nos hace mucho más fácil trabajar en tercera dimensión. Para activar cada una de las vistas, hacemos clic en la vista con la cual vamos a trabajar y, como vemos, al hacer clic en la vista donde el elemento está en 3D, el cursor cambia con los ejes X, Y y Z. Volvemos a la ventana donde estamos trabajando en 2 dimensiones, en vista de planta, y como vemos el cursor cambia solamente a ejes X y Y. Podemos seguir aumentando las vistas dependiendo a nuestra necesidad. Por ejemplo, podemos ver en este caso una vista en 3 dimensiones orbitado y podemos ver en esta vista en planta y en esta vista en elevación. Como este curso trata del trabajo del AutoCAD en 2 dimensiones, solo se hace referencia a estas áreas de trabajo para poder trabajar en 3 dimensiones como un ejemplo del potencial que tiene el AutoCAD. Volvemos a la configuración inicial para poder trabajar
con las dos dimensiones. Como podemos ver, muchas de estas herramientas son personalizables. Ahora vemos justamente el documento que habíamos guardado como clase número 2 y el documento que es el que nos sirve como ejemplo, que están abiertos a la vez. De la misma forma como nosotros hemos configurado para poder ver uno de estos proyectos en varias ventanas, podemos hacer lo mismo con varios proyectos. Para esto nos vamos al elemento donde está marcado en este cursor y podemos ver que ahora estamos viendo los dos elementos, es decir, los dos proyectos a la vez. Podemos cambiar la posición o simplemente colocarlos como cascada. Esto nos sirve cuando queremos comparar un proyecto con otro. De la misma forma, podemos con estos botones hacer que, por ejemplo, si por algún motivo hemos perdido la barra de comandos, nos dice que con este botón podemos volver a hacer aparecer. Por ejemplo, acá ya no tenemos la barra de comandos, pero si volvemos a colocar, nuevamente vuelve a aparecer. Hay que tomar en cuenta que cuando nosotros hemos hecho que desaparezca, nos dice que cuando nosotros apretamos control más 9 podemos hacer que vuelva a aparecer. Hacemos la prueba y apretamos control 9 y automáticamente aparece la barra de comandos. Ese procedimiento funciona para todas las herramientas y todos los elementos con los cuales nosotros trabajamos. Cuando nosotros en primera instancia estamos conociendo estas herramientas, estamos haciendo clic en los iconos con los cuales nosotros trabajamos. Sin embargo, podemos a partir del teclado hacer la activación de estos elementos, que vamos a verlos con más detalle más después. Vamos a volver a la configuración inicial con la cual nosotros nos vamos a quedar. Con este ejemplo abierto vamos a verificar cuál es la diferencia entre el espacio modelo y el espacio presentación. Acá, en el documento clase número 2, donde tenemos un círculo, en el espacio modelo podemos ver justamente donde nosotros empezamos a trabajar, y si nos vamos al espacio de presentación podemos ver este elemento cómo se podría ver para su presentación y posterior impresión. Vamos a hacer lo mismo en el documento ejemplo. Una vez que entramos en el documento ejemplo, vemos que estamos en el espacio modelo, en el espacio de trabajo, y una vez que nos vamos al espacio de presentación, vemos que esta hoja está configurada para ser presentada y para ser impresa con los carimbos correspondientes, e inclusive solamente se ve algunos elementos. Esto es configurable de tal forma de que solamente mostramos y presentamos y posteriormente imprimimos solo lo que nosotros queramos.
sin tener que modificar todo el dibujo y en este caso sin tener que mostrar elementos que nosotros no querramos en el espacio de presentación. Complementando con el tema de nuestro cubo de navegación, estos elementos que nosotros anteriormente hemos visto están también presentes en esta barra de menú. Como ven, aquí aparecen los elementos para poder visualizar acorde a nuestras necesidades. Lo tenemos en vista en planta, desde abajo, izquierda, derecha, la parte frontal, la parte posterior, e inclusive tenemos, si estuviésemos trabajando con perspectivas isométricas, tendríamos los elementos correspondientes. Como ven, automáticamente cambia a lo que nosotros solicitemos. Vamos a volver a conocer algunos temas de selección, donde nosotros en nuestro espacio de trabajo, para poder colocar estas figuras que anteriormente se han colocado, lo que voy a hacer es seleccionar, por ejemplo, una polilínea, y esta polilínea me va a permitir que cuando yo vaya a un determinado lugar del área de trabajo y haga un clic, el primer clic me da el punto inicial del elemento y el segundo clic me va a dar hasta dónde va a estar este elemento. Si yo quiero seguir continuando, lo que voy a hacer es nuevamente clic hasta hacer clic derecho para poder terminar el elemento o simplemente colocar escape. Una vez que está colocado el elemento, podemos ver que de esta forma se puede colocar las diferentes figuras con las herramientas que trabajamos en 2D. Vamos a escoger una vez más lo que es una línea, hacemos un clic, nuevamente clic, hasta que vayamos a concluir. La diferencia entre una línea y una polilínea es que cuando nosotros nos acercamos e intentamos seleccionar la línea, los elementos son individuales, lo que no pasa en las polilíneas, que cuando nos acercamos y seleccionamos, el elemento es uno solo. Si nosotros queremos seleccionar más de un elemento, simplemente con el cursor hacemos clic y vemos de que cuando nos acercamos a las figuras, el elemento que está dentro del recuadro se marca indicando su selección, y no así el elemento que no tiene todo el recuadro, y solo cuando está dentro del recuadro aparece la selección. Entonces vamos a hacer clic nuevamente y vamos a ver que solamente los elementos que están remarcados van a ser los seleccionados.
La otra forma de seleccionar elementos es haciendo un clic sostenido y vamos a ver que ahora cambia la selección a elementos más libres. Entonces, si yo hago de la misma forma esta selección, como ven, solamente se marca los que están dentro de la figura de selección. Y una vez que suelto, solamente se seleccionan los elementos que están dentro. Otra forma de seleccionar es simplemente haciendo clic sobre el objeto. Hacemos un clic y sin tener que tocar ninguna otra tecla o generar algún otro comando, nos acercamos al otro elemento y automáticamente podemos hacer clic a todos los elementos que nosotros querramos. Hacemos nuevamente escape para poder quitar la selección. Otra forma de seleccionar es ya no con el clic de izquierda a derecha, sino que de derecha a izquierda. Vamos a hacer un clic acá y nos vamos a ir hacia la izquierda. Vamos a notar que el recuadro ha cambiado de color celeste a color verde, pero en esta ocasión solamente con tocar el elemento ya se realiza la selección. Todos los elementos que toquen el recuadro van a ser seleccionados. Hago clic nuevamente y como ven ya se hace la selección. Lo mismo pasa si nosotros hacemos clic sostenido y vemos que la figura, en este caso que es libre, si solo toca el elemento, automáticamente se hace la selección. Muy bien, ahora que hemos generado formas, vamos a borrarlas y vamos a empezar a trabajar con unidades. Lo primero que nosotros necesitamos ver es configurar las unidades. Para eso, nosotros en nuestras herramientas vamos al menú Formato, nos vamos a ir a Unidades y automáticamente nos va a salir la ventana para la configuración. Vamos a trabajar con una precisión de 2 decimales y nosotros trabajamos en metros. Una vez que hacemos esto, ya vamos a poder trabajar con la precisión que se requiere. Entonces, si nosotros nos vamos a trabajar, vamos a notar que cuando hago un clic, ya las dimensiones nos muestra con 2 decimales. De la misma forma podemos ingresar a través del teclado la distancia que nosotros querramos y como vemos también nos sale la opción de el ángulo correspondiente. Ahí nos marca más o menos 117. Vamos a colocar con el teclado 150 y una vez que coloquemos Enter vamos a ver que el cursor va a ir más allá hasta la distancia de 150. Recordamos nuevamente que lo más importante al momento de empezar a trabajar es configurar las unidades. Ahora, para el tema de las unidades podemos volver a colocar en el menú principal del AutoCAD, nos vamos a utilidades y como vemos aquí encontramos las unidades.
También desde los comandos podemos escribir directamente la palabra. No vamos a completar la palabra de unidades, sino solamente vamos a colocar parcialmente la palabra y nos sale directamente varias opciones con lo que nosotros hemos escrito. Si nosotros nos vamos a la opción de unidades, vemos que nuevamente nos sale la configuración de estas unidades. Estas unidades que volvemos a reiterar que es importante al momento de iniciar el trabajo, también podemos ver para tener una referencia con la rejilla del área de trabajo, que en este momento con este icono podemos activar y desactivar. También podemos configurar para poder cambiar cada cuánto está la configuración de la rejilla. Vamos a recordar que para poder hacer la graficación con líneas, acá en polilínea y en los iconos de este sector podemos encontrar el modo ortogonal, donde nosotros podemos hacer las figuras con elementos a 90 grados. Si esto no estuviese activado, se puede hacer con elementos mucho más libres. Activamos nuevamente y nuevamente vemos que no podemos hacer otro movimiento y otra figura que no sea a 90 grados. Sin embargo, también para ser un poco más exactos, podemos trabajar de la misma forma con ángulos. Vamos a seleccionar una polilínea y vamos a activar la restricción con el elemento de ángulos. Y aquí podemos ver dónde queremos que se haga la restricción. Vamos a seleccionar esta opción que es a 30, 60, 90 y 120 grados. Entonces, una vez que hagamos clic, nos vamos a dar cuenta de que, miren, nos sale una línea verde que nos sugiere dónde está la restricción. Continuando con esas herramientas, vamos a desactivar el tema de los ángulos y nos vamos a ir a las referencias que nos indican elementos que nos van a servir para poder trabajar. Por ejemplo, el primero nos indica que marcará referencias en los finales de un elemento. ¿Cómo funciona esto? Si yo me voy, ahora que está activado este icono y quiero hacer una polilínea, vemos que nos marca con un recuadro verde los elementos finales. Me voy a ir nuevamente. Acá me dice que está desactivado el punto medio. Si yo me acerco, significa que no puedo ver el punto medio. Pero una vez que activamos este elemento, ahora sí me permite con un recuadro verde triangular ver el punto medio. Y de esta forma podemos activar
diferentes elementos que nos pueden servir como referencias para realizar el trabajo del modelado. Un ejemplo más es el elemento perpendicular, que nos va a permitir ver desde acá más o menos los elementos el elemento perpendicular que nos va a permitir ver dónde estará los 90 grados. Y de esta forma nosotros podemos configurar y personalizar acorde a lo que nosotros necesitemos. Una vez que ya hemos conocido estas guías o restricciones, podemos ver que activados nos puede colaborar para hacer otro tipo de guías. Por ejemplo, como ves, una vez que hago clic ahí, ya me sugiere el elemento hasta dónde extender, y la línea verde me da la extensión de la línea anterior. Me marca sin tener que hacer clic sugerencias para saber el lugar con el cual yo pueda trabajar. Siguiendo con el tema de los iconos que tenemos aquí abajo, por ejemplo, podemos ver el tema de escalas, con el cual nosotros podemos configurar que en este caso estamos trabajando escala 1-1, pero podemos trabajar con todas las escalas que tenemos acá, o simplemente personalizar la escala con la cual nosotros queramos trabajar. En el siguiente icono que vemos a continuación, podemos encontrar los elementos que anteriormente ya habíamos mencionado. El siguiente icono es para poder ver el grosor de las líneas, que en este momento no vamos a poder apreciar. Sin embargo, posteriormente vamos a ver con más detalle. Y finalmente, en el último icono podemos ver que todos estos elementos son también personalizables y podemos ir tiqueando todos aquellos que queremos que estén activados, visibles, o eliminar, como siempre, después de que conozcamos de mejor manera el manejo, herramientas y aplicaciones de este programa. Una vez que ya hemos conocido todos estos elementos y varias herramientas, vamos a crear un nuevo documento o un nuevo proyecto. Para esto nos vamos al menú principal de AutoCAD, donde en la primera opción tenemos un nuevo documento. En este caso sería un nuevo proyecto, o tenemos la posibilidad de crear un proyecto completo. Tenemos también la posibilidad de abrir los documentos en sus diferentes extensiones. Tenemos la posibilidad de guardar. Si tenemos un archivo original, podemos utilizar para guardar una copia la opción guardar como, con todos sus formatos y elementos y opciones que nos da AutoCAD. Tenemos la posibilidad de importar. Podemos importar PDFs, podemos importar otros formatos
que nos pueden servir como elementos de referencia para trabajar en AutoCAD, y podemos ver, por ejemplo, todos estos son los formatos que nos permite importar, desde 3ds hasta archivos de Rhinoceros. También podemos hacer el tema de publicación, es decir, enviar estos archivos para posteriormente ser publicados, imprimir, utilizar las herramientas de impresión y configuración de página, y finalmente ver el tema de lo que son utilidades. También es importante entrar a la configuración del AutoCAD, donde nosotros podemos configurar muchos elementos que a continuación vamos a detallar. Cuando nosotros conozcamos a más profundidad, podemos ir configurando todas estas opciones. Algunas de ellas vamos a ver, por ejemplo, el tema de los archivos, el tema de cómo se va viendo nuestra interfaz. Por ejemplo, podemos cambiar que está en modo oscuro a un modo blanco. Si podemos aplicar, vamos a ver el cambio en las barras. Como vemos, el modo claro cambia por completo la visualización del AutoCAD. Volvemos al modo oscuro. Podemos ver cuestiones de tamaños, de los cursores, podemos ver la cuestión de los colores, de las fuentes, pero algo importante que podemos ver es cuando nosotros abrimos y guardamos nuestros archivos. Algo muy importante es el tema del guardado. Mencionamos que cuando tenemos una versión 2019 y guardamos un archivo en esta versión, nuestro AutoCAD automáticamente guarda un archivo predefinido y preconfigurado. Si nosotros vamos a una máquina que tenga un AutoCAD 2016, el archivo creado por AutoCAD 2019 no va a poder ser abierto. Para eso, ¿qué podemos hacer? Podemos agarrar y el modo de guardado podemos cambiar a uno que nos permita ver todo tipo de archivos con una versión anterior. Por ejemplo, cambiar a un 2010. De tal forma de que una vez que yo abra o guarde nuestro archivo, sí va a poder ser abierto en cualquier otra versión de AutoCAD. También es importante ver el tema de cuántas veces va a hacer el auto guardado y cada qué tiempo. Muchas veces nos pasa que por errores del programa, por falta de energía, por cortes, en nuestro trabajo que nosotros hemos ido desarrollando se pierde. Entonces, si tenemos un equipo que nos va a poder almacenar y va a poder guardar en varios archivos con auto guardado, podemos cambiar. En vez de tener un intervalo de cada 10 minutos, podemos colocar, por ejemplo, cada 5 minutos. Y de esta forma podemos ir configurando. Como mencionábamos, a medida de que vamos conociendo más el programa, podemos ir cambiando esta interfaz. Por ejemplo, el tema de las impresoras, cómo se va a hacer las publicaciones en PDF, el tema del sistema, cómo trabaja la configuración de la tarjeta gráfica. Podemos ver y cambiar algunas preferencias más, como por ejemplo
los tamaños de los iconos y cursores que nosotros íbamos viendo a medida que hemos ido conociendo más herramientas sobre el tema del modelado en 3D, sobre el tema de las selecciones, pero para este caso vamos a principalmente ver el tema de los colores y el tema del guardado. También podemos cambiar la configuración del elemento oscuro que tenemos como fondo de pantalla. Aquí, una vez que entramos, vemos que el color está en un color oscuro, que es el 33, 40, 48. Si nosotros cambiamos, por ejemplo, un magenta, si le ponemos aplicar, automáticamente esto cambia nuestro fondo del espacio de trabajo. Vamos a volver al color que es un color oscuro para que podamos trabajar en largas horas de trabajo. Entonces, finalmente podemos ver que podemos configurar y personalizar acorde a nuestras necesidades y requerimientos.